Llevas meses desarrollando un proyecto cultural, el proyecto cultural que tanto has soñado, que tanto has amado, meses investigando, meses diseñando, meses ajustando cada detalle. Tenés claridad absoluta sobre lo que querés hacer, del por qué importa, de cómo lo vas a ejecutar y llega el día en que tenés que presentarlo. Frente al comité, frente a una sala de posibles aliados, frente a un equipo de dirección, frente a la junta directiva, y en ese momento, ¡pum!, te bloqueas. Las palabras no salen como las tenías en la cabeza, el tiempo se te escapa y pues al final terminas sintiendo que dejaste la mitad del proyecto dentro tuyo, ¿no? Dentro de tu cabecita, sin poder comunicar. Eso creo que le ha pasado a básicamente todas las personas que trabajamos en la gestión cultural. Y no porque no sepamos de lo que hablamos, ¿sabes? Sino porque nadie nos enseñó a hablar en público de manera estratégica. Hoy quisiera aportar un poquito al cambio de esto, ¿no? Al cambio de no saber poder expresar nuestras ideas. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy jueves 23 de abril del año 2026, en el episodio 151, vamos a hablar de oratoria para presentar proyectos culturales. Es que también saber hablar bien en público quizás no es un talento con el que se nace, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque yo creo que es una habilidad, ¿no? Se aprende, se practica, se afina, lo he constatado. Y más, o sea, en el campo de la gestión cultural, donde muchas veces el éxito de un proyecto depende de convencer a otras personas de que vale la pena apostarle, claro, esa habilidad puede marcar una diferencia enorme, ¿no? Eso quiere decir que la persona de la gestión cultural puede aprender a gestionar un proyecto, ¿no? Porque te imaginas, traes esto nato, pues eso querría decir que solo las personas que pueden hablar o pueden comunicarse pueden ser gestoras culturales. Creería que no, ¿eh? Esto va más allá. Así que, si alguna vez has sentido que tu proyecto es mejor de lo que logras comunicarlo, este episodio sin duda es para ti. Vamos a empezar, por favor. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a este podcast sobre gestión cultural. De hecho, se llama Gestión Cultural el podcast. Antes de empezar, quiero recordarte que tenemos el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural. Hemos estado estudiando precisamente qué significa un indicador, ¿no? Un indicador debe ser observable, debe de ser verificable, pero sobre todo debe de tener una unidad de medida. Bueno, nos la hemos pasado bien. También que pues esto ha evidenciado un problema en el sector cultural y es que tendemos a ser un poco aspiracionales, ¿sabes? Tendemos a querer cambiar el mundo, a decir que vamos a impactar la sociedad, pero cuando preguntamos a qué te referís con ese impacto, nos quedamos casi que mudos, ¿no? Así que hemos estado estudiando precisamente cómo aterrizar esto y creo que está quedando súper bien. Recuerda que puedes tener acceso a este curso y a otros en acultura.org Pleca Academia de manera sincrónica, es decir, en el momento que escuché esto, te puedes inscribir y puedes llevar el curso y puedes certificarte. Qué herramienta más espectacular. Y no lo digo porque sea parte de la cultura, ¿no? Sino que ojalá estuviera existido hace algún tiempo para mí. Bueno, vamos al punto, ¿no? Del día de hoy, del examen del día de hoy, del episodio del día de hoy. El problema real, creo yo, sobre todo esto, es que no es el miedo. Yo creo que el problema es la falta de tener estructura en lo que hablamos. Cuando hablamos de hablar en público, lo primero que surge es esta idea del miedo escénico, ¿no? Y claro, es que yo no estoy diciendo que no sea real. O sea, casi todas las personas les genera esta ansiedad biológica, ¿sabes? De pararse frente a una audiencia y especialmente cuando hay algo importante en juego, ¿no? Pero después de estos años en que me he involucrado, ¿no?, en el sector cultural y he acompañado a profesionales de la gestión, incluso en procesos de formación y consultoría variadas, o sea, de todos los sectores del campo cultural, he llegado a una especie de conclusión, ¿sabes? Que el miedo escénico
En la mayoría de los casos, pues no es la causa del problema, es el síntoma. O sea, repito, no digo que no sea real, digo que no es el problema en sí, es un síntoma, es un efecto. El problema real es que no tenemos claro qué queremos decir ni en qué orden. Es decir, llegas a una presentación con demasiada información en la cabeza sin saber cómo priorizarla y, claro, eso te va a generar una sensación de caos interno que se va a traducir en nerviosismo. Entonces, pensad así, o sea, que cuando hablas de algo que conoces profundamente y sobre todo en una conversación informal, no tenés miedo. Puedes hablar durante horas de tu proyecto con alguien que sea de tu confianza. ¿Por qué? Porque no estás pensando en cómo decirlo, simplemente lo decís. Sin embargo, en el contexto formal, en la sala, el micrófono, las miradas, bueno, en esto, ¿no? En el ámbito profesional, pues todo eso se activa, todo esto activa una presión que va a desordenar algo que en otro contexto, pues puede fluir solo. Por eso, lo primero que necesitas antes de trabajar en tu voz, en tu postura o tu lenguaje corporal, que es importante, pues creo que lo principal es trabajar la estructura de tu presentación. Una estructura clara es tu red de seguridad. Es lo que te permite, aunque te pongas nerviosa o te llenas de nervios, no perder el hilo. Te permite volver, te permite continuar. Y la estructura más efectiva que existe para presentar proyectos culturales, o al menos no, la que yo uso, yo recomiendo, pues habrá alguien que me decía, Alejandro, yo creo que esto es más efectivo, está bien, es más, puede que tengas razón, pero al menos la que yo uso son tres partes que probablemente ya conoces de otros ámbitos del sector cultural, por ejemplo de la literatura, pero que a veces, pocas veces aplicamos con rigor en la presentación de proyectos. El contexto, la propuesta y el resultado esperado. O también podemos encontrarlo como la situación, ¿no? El contexto, el problema y cómo queremos resolverlo o cómo esperamos que se va a resolver. De otra manera podemos decir que es el por qué, el qué y el para qué. Eso me encanta. De hecho, tendrías que tenerlo por ahí impreso en algún lado de tu oficina. El por qué, el qué y el para qué. Antes de tu próxima presentación, escribí en papel exactamente esas tres cosas en no más de 3 oraciones cada una. Si no puedes hacerlo, quiere decir que todavía necesitas afinar la claridad, sobre todo la claridad conceptual, ¿no? Del proyecto antes de presentarlo. Y esto pues no es una crítica, ¿sabes? Alguien me escribió por ahí en Instagram que me decía, Alejandro, hoy creo que la cultura se ha vuelto más como, no me dijo esta palabra, pero yo le comprendí que era como más cuchillera, ¿sabes? Más cortopunzante, pero no es una crítica, es una herramienta, ¿sabes? Es una herramienta que me he dado cuenta que facilita mucho la presentación. El por qué, el qué y el para qué. Es decir, el contexto en donde estoy, qué es lo que se propone y qué es lo que se espera cambiar. O también el contexto del problema, el problema en sí y cómo considero que se puede cambiar. Aquí también hay que hablar de algo. Hay una diferencia entre informar y persuadir. Esto hay que distinguirlo muy bien porque es una confusión muy frecuente entre quienes presentamos proyectos culturales. Muchas presentaciones que he logrado observar en el sector cultural son esencialmente informes orales, narrativos. La persona que presenta describe qué es el proyecto, cuánto cuesta, cuándo se ejecuta, quiénes participan, todo correctito, todo ordenadito y al final, silencio, ¿no? El comité asiente educadamente, ¿no? Porque pues estás exponiendo y te tienen que decir que sí, ¿no? Te imaginas, querés decirles que vas a cambiar el mundo, que querés hacer un mundo mejor y te digan que no. Pues por cortesía te dicen sí, pero no hay entusiasmo, no hay preguntas, no hay interés. ¿Y esto en qué se traduce? Que en realidad no hay compromiso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque informar no es lo mismo que persuadir. Informar, pues transmite datos. Persuadir genera movimiento, genera acción en quien te escucha. Y para que una persona
tome una decisión a favor de tu proyecto, pues vas a necesitar más que datos. Necesitas sentir que entendió el problema, que es consciente que tu proyecto resuelve ese problema. Necesita esa persona identificarse con esa necesidad y sobre todo visualizarse como parte de la solución. Aquí es donde entra el famoso storytelling, ¿no? El storytelling que se puede aplicar a la gestión cultural. Y que no estoy hablando de contar historias bonitas por el gusto de hacerlo, ¿no? Que también puede pasar. Estoy hablando de usar el poder de la narrativa para que quien te escucha comprenda el problema desde adentro y no solo desde los números o desde el imaginario que está en tu cabeza. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos concretizar? Imagina que te estás presentando ante un programa, ¿no?, de mediación cultural para comunidades con acceso limitado a las artes. Una presentación informativa comenzaría como: el proyecto consiste en 8 talleres de artes visuales en 3 comunidades de la periferia, con un presupuesto de tanto, ¿no?, y una duración de 6 meses. Todo eso, claro, es necesario. Es que es importante saberlo, pero es que hasta aquí incluso voy a ver las métricas del episodio para ver quiénes abandonaron en ese momento que dije esto, porque esto es aburridísimo, ¿no? Esto es que emocionalmente no causa nada, es importante. Quizás es súper importante, es la médula, ¿no?, del proyecto, pero no genera nada emocionalmente. Una presentación que ya sea más persuasiva pudiese comenzar de otra manera. Por ejemplo, en el barrio donde vamos a trabajar hay niñas, hay niños que nunca han entrado en su vida a un museo. No porque no quieran, sino porque nadie les ha tendido un puente. Y este proyecto es ese puente. Dios mío, pero esto parece el tráiler de una película. Entonces, claro, después de esa apertura, después de esas primeras palabras, claro, explicas que los 8 talleres, que el presupuesto, que la duración, los mismos datos, pero ahora tienen un contexto humano que los va a sostener. Claro, aquí, Alejandro, pero esto me estás hablando de manipulación de masas, ¿no? No se trata de manipular emocionalmente a nadie, se trata de darle a los datos un hogar, un contexto, una comprensión para quien te está escuchando, ¿sabes? Cuando alguien entiende el problema desde la experiencia humana concreta, los números dejan de ser abstractos y se van a convertir en argumentos. Bien, yo creo que vamos bien. Ahora, una vez que tengas la estructura y la claridad narrativa, hay 3 elementos físicos que determinan si tu presentación comunica con autoridad o estás comunicando con inseguridad, aunque tengas los datos bien claros: tu voz, tu cuerpo y tu relación con el espacio. Empecemos por la voz, porque es el instrumento más subestimado de la gestión cultural. La velocidad a la que hablas dice tanto como las palabras que usas. Cuando estamos nerviosas, cuando estamos nerviosos, hablamos más rápido. Y cuando hablamos rápido, quien nos escucha no solo tiene dificultad para procesar la información, sino que inconscientemente percibe esa urgencia, ¿sabes? Y la urgencia suele leerse como inseguridad. Las personas que hablan con autoridad hablan con pausas. Las pausas no son silencios incómodos, son espacios que le dan a quien escucha tiempo para procesar y también a ti tiempo para respirar y pensar, ¿sabes? Hay un ejercicio muy simple que a mí me ha funcionado muchísimo, de hecho lo estoy haciendo en este mismo momento, que es grabarte hablando de tu proyecto. Grábate. Grábate hablando de tu proyecto. Puede ser, no tiene que ser la presentación completa. Hablar durante 3 minutos, sin notas, sin apuntes. Escúchate. Tómate el tiempo de escucharte, así como cuando mandas un audio. Mandale un audio de WhatsApp, ¿no?, a alguien. O mándatelo a ti mismo, a tu propio número, ¿no? No pasa nada. No lo hagas para juzgarte, no lo hagas para evaluarte, sino para identificar patrones. ¿Hablas muy rápido en ciertos momentos? ¿Usas muletillas como o sea?
todas esas muletillas, ¿no? Se dan de forma repetitiva. Yo tengo muchísimas muletillas y gracias a este podcast he logrado identificarlas y poco a poco voy cambiando, o al menos eso intento, ¿no? Tu volumen baja al final de las oraciones, lo que genera una sensación como de falta de convicción, ¿no? Es como que cuando hablas de esto, yo creo que debería de ser algo que nos gustaría cambiar, ¿no? Mm, No, ¿verdad? Debe ser algo que cuando concluyas sea una convicción de lo que estás hablando. Esos son patrones que hay que trabajar, ¿no? Y capaz son los primeros que hay que trabajar. Ahora, sobre el cuerpo, ¿no? La postura comunica antes de que abras la boca. No se trata de alguna pose artificial, no tipo Power Ranger, qué sé yo, ni tampoco de fingir una confianza que quizás no sientas, sino de entender que una postura abierta, con los pies firmemente apoyados en el suelo, los hombros relajados, que esto pasa mucho, ¿no? Que si te fijas, imagínate ahorita, en este mismo momento, identifica si tus hombros están relajados o los tenés tensos. Usualmente estamos tensos y nuestros hombros son los que reciben parte de ese achaque, ¿no? Relaja los hombros. Una mirada al frente, no una mirada hacia el piso, no una mirada queriendo esquivar al público, no, una mirada hacia el frente. Va a enviar una señal de presencia tanto a tu audiencia como a tu propio sistema nervioso, que es lo interesante, ¿no? Existe evidencia en psicología del comportamiento de que al asumir posturas de presencia antes de una presentación, reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Que ahora se ha vuelto muy famosa, y aumenta la sensación de seguridad. O sea, en otras palabras, el cuerpo no solo refleja cómo te sientes, también influye en de verdad cómo te sientes. Es decir, el actuar, si quieres verlo así, en mostrarte seguro o segura, hace que en realidad tu cuerpo diga, pues quizás no solo estamos actuando, quizás de verdad estamos en un ambiente seguro. Y finalmente el espacio. Muchas personas presentamos como si quisiéramos ocupar el menor espacio posible, ¿no? Me ha pasado muchas veces y también intento cambiar. Nos pegamos al podio, ¿verdad? Sostenemos el papel con las dos manos como un escudo, ¿no? Ante el público y evitamos movernos a toda costa. Eso lo que comunica es incomodidad. Hay que aprender a moverse con intención dentro del espacio de una presentación. Hacer un gesto para acompañar una idea, dar un paso al frente en el momento clave de tu argumento, usar el silencio, ¿no? Incluso usar el espacio que está ahí como arma de silencio, ¿sabes? Bueno, aquí es casi una cuestión escénica, ¿no? Que hay que hacer. ¿Por qué? Porque todo eso convierte una exposición en una conversación con presencia. Incluso yo acá hablando en el podcast, que hoy pues no me está escuchando nadie, no lo estoy haciendo ante un auditorio, yo estoy moviendo mis manos, yo estoy gesticulando, yo estoy actuando básicamente, aunque nadie me esté viendo. ¿Por qué? Porque esta movilidad, esta interacción escénica que está teniendo mi cuerpo, funciona también para poderme expresar. Y ahora quiero también tocar algo que creo que es el gran miedo también detrás del miedo, ¿no? La propia preparación. Muchas personas en gestión cultural o no se preparan suficientemente porque confían en que saben del tema, o se preparan de más y terminan memorizando el guión palabra por palabra. Lo que al final genera un efecto tipo robot, ¿no? Que le estoy preguntando quizás a una IA que me explique este proyecto, ¿no? Eso desconecta emocionalmente a la audiencia. Aquí hay un método intermedio que funciona muy bien y que podemos llamar el método de los pilares, ¿no? La idea es simple. En lugar de memorizar lo que vas a decir, memoriza los puntos de anclaje de tu presentación. Es decir, los pilares, las bases. 4, 5, máximo 6 ideas, que son las fundamentales que hay que transmitir. Que sí o sí hay que transmitir, ¿no? Antes de terminar. Todo lo demás, el cómo las explicás, qué ejemplo usás, cómo las conectás,
puede variar en función de la audiencia, del tiempo disponible, de cómo va fluyendo la dinámica. A mí me ayuda mucho, soy docente universitario y me ayuda mucho, ¿no? Tener estas 3, 4 ideas centrales que quiero decir para yo poder agregar lo que sé y dependiendo de la conversación, de las preguntas o comentarios, yo me puedo ir moviendo de pilar en pilar. Mientras que te imaginas, me aprendo toda la presentación, eso pues no tendría mucho sentido. Y esto también que te da algo fundamental, flexibilidad con seguridad. No dependes de una secuencia rígida de palabras que si alguien te interrumpe, ya te bloqueaste, ¿no? Ya empezás a tartamudear y empezás a cometer errores. No, tenés un mapa mental claro, ¿no? Con toda la claridad del mundo que va de un pilar a otro. Y sabes que mientras cubras todas las bases, todos los pilares, la presentación va a ser un éxito. ¿Qué puedes hacer esto, no? En tu próxima presentación, escribí los pilares en una hoja y practica. Practica hablando de cada pilar independiente, ¿no? Durante 1 o 2 minutos. Ahí puedes incluso también tomar el ejercicio de grabarte. Sin leer, como si lo estuvieras explicando a un amigo, a una amiga. Hacelo las veces que sea necesario, con tal que las ideas fluyan con naturalidad. Luego, ya ahí sí puedes practicar la presentación con un cronómetro, ¿no? Primero te puedes grabar con flexibilidad para ver cuánto tiempo te tardas y te puedes dar cuenta que quizás en un pilar te tardas 20 minutos y en otro pilar te tardas 15 segundos, ¿no? Entonces, ahí ya con un cronómetro puedes ir midiendo y evaluando cuánto te tardas en cada uno. También no esto no sirve para medir cuántas palabras decís, ¿no? Y cómo mejorar esto, sino para desarrollar un sentido interno del tiempo que te permita saber, mientras estás presentando, ¿no? Si va bien de ritmo o necesitas ajustar. Es decir, si te tenés que explicar 20 minutos en un pilar, pues está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso te sirve para saber si, bueno, ya me pasé 30 minutos hablando de esto, hay que hablar de otras cosas, o capaz hablé 3 minutos, hay algo que se me está perdiendo, ¿no? Y una última cosa sobre este tema de preparación. Si podés, si está a tu alcance, visita el espacio. Visita el espacio, obviamente con anticipación, ¿no? Alejandro sí lo voy a visitar, ¿no? El día que lo exponga. No, me refiero a visitar el espacio con anticipación. Conocer la sala, saber cómo está configurada, dónde vas a estar parada, dónde vas a estar parado, si hay proyector o no. No te imaginas las veces que yo doy por sentado que hay un proyector, pero infinidad de veces. Incluso he llevado mi USB mágica, ¿no? Con la presentación y no tiene acceso a introducir una USB, ¿no? Porque la computadora está en la sala de audiovisuales y desde ahí se proyecta, no sé qué. Incluso por eso siempre ando cargando mi computadora, porque digo, bueno, es que aquí, pues la magia, ¿no? Entonces, conocer la sala, incluso saber si vas a tener micrófono o no, todo eso elimina variables que sean sorpresa, ¿no? El día de la presentación y que te pueden generar estrés. Las grandes personas que comunican no son improvisadores caóticos, ¿no? Que esto es algo que el sector cultural sufre muchísimo, ¿no? Creemos que la gestión cultural tiene que ser improvisada para que la creatividad fluya. La creatividad no va a fluir si no sabe hacia dónde hacerlo. Las grandes personas que comunican son personas que se preparan tan bien que parece que están improvisando. Entonces, hablar en público sobre tus proyectos culturales no es una habilidad mínima, no es una habilidad de segundo orden, no es una decoración, ¿no? A la gestión cultural. Es el trabajo de la gestión cultural. O sea, es como los proyectos dejan de existir solo en tu cabeza o en un documento y empiezan a existir en el mundo, en las decisiones de otras personas, en las alianzas que construís, en el impacto que de verdad generas o consideras que vas a generar. La gestión cultural, en esencia, ¿no? En su máximo resplandor, es un trabajo de comunicación y de poder convencer a otras personas, si lo ves así. Cuando aprendes a comunicar con claridad, con estructura y con presencia,
pues no solo mejoras las posibilidades de que un proyecto avance, ¿no? Sino que también te vas posicionando como una persona referente, como alguien eh, que tiene una opinión, que tiene un liderazgo, que tiene un peso en los espacios donde se toman las decisiones. La oratoria en realidad no es un talento, ¿no? De una élite cultural, ¿no? Que sabe hablar en público, ¿no? No es una habilidad que solo lo pueden desarrollar personas extrovertidas. Yo, en mi opinión, como te decía al principio, creo que es una práctica. Tal vez algunas personas traen más facilidad para hablar que otras, está bien, pero esto se puede aprender, es una práctica. Y como toda práctica, mejora con cada intento, con cada presentación, con cada grabación que te haces para escucharte, con cada análisis o autoevaluación que te haces, ¿no? La próxima vez que tengas que presentar un proyecto, recordá la estructura, luego la narrativa y luego el cuerpo y la voz. Y siempre, ¿no? A la mano, los pilares como red de seguridad. Con esto ya podemos empezar a practicar. Y mediante vas practicando, vas encontrando otros ganchos, otros tipos de trucos, ¿no? Que se van adaptando también a tu forma de hablar, a tu narrativa, a tu persona. Y pues vas mejorando con el tiempo. Si este episodio te aportó algo, compártelo con alguien que trabaje en gestión cultural. O bueno, trabaje uno en gestión cultural, tal vez le funciona. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o YouTube donde nos escuches. Y también nos puedes seguir en Instagram, LinkedIn o Facebook como Cultura ORG para más contenido diario. ¿De qué? Pues obviamente de gestión cultural. Esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana con más de este lindo sector que tantas alegrías, pero también tanto estrés nos trae. Te mando un fuerte abrazo.